están? Muy buenas tardes, bienvenidos y gracias por conectaros a esta nueva sesión del ciclo de protección de Segur Caixa Adeslas. Ya saben que lo que buscamos siempre con estos ciclos de protección es inspirarles, ayudarles a entender, aportar conocimiento sobre asuntos que nos afectan a todos. Y el de hoy nos afecta a todos porque vamos a hablar de salud bucodental y de muchas cosas que muchas veces no conocemos, como es la repercusión directa que tiene sobre nuestro organismo. Así que vamos a compartir ideas novedosas y reflexiones que nos van a ayudar a comprender esa estrecha relación. La salud bucodental tiene mucha más relación de lo que cabe pensar. Por ejemplo, en los niños muchas veces tiene que ver también directamente, y esto parece increíble, pero es así, lo vamos a comprobar hoy, con el fracaso escolar. También vamos a saber si es una cuestión de estética o si es una necesidad, porque tradicionalmente se ha considerado que la salud bucodental es algo ajeno al resto de la salud de nuestro cuerpo. Y esto no es así, porque repercute, incluso puede repercutir hasta en nuestra forma de andar. Para ello hemos invitado a Cristina Leiva. Cristina Leiva es doctora en odontología y experta en ortodoncia. Nos va a ayudar a entender esas conexiones directas entre la salud bucodental y la salud del resto de nuestro organismo, y también nos va a contar las últimas novedades y tendencias de algo tan importante como la salud de nuestra boca. Cristina Leiva, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Marta. Un placer saludarte. Encantada. Mira, siéntate aquí conmigo. Te quería preguntar porque nos han llegado muchas dudas, muchas preguntas. Al final es algo, tú también eres profesora, eres maestra de odontólogos. En el mercado también, en vuestro sector, ha habido una revolución en torno a novedades y avances científicos. Pero cuando le decimos a la gente que todo está conectado y que la salud bucodental tiene una repercusión y un impacto directo sobre nuestra salud, ¿qué significa eso de todo está conectado? Realmente la boca es un órgano tan importante que nos ayuda a alimentarnos, que es algo básico para el ser humano. Por tanto, si tenemos una boca sana, todas las piezas dentarias pueden ocluir, es decir, cerrar perfectamente, podremos hacer una buena alimentación. Si por el contrario las piezas dentarias no están bien posicionadas, los alimentos no se pueden triturar bien y no hay una buena digestión del alimento, repercutiendo incluso en las digestiones pesadas, el estreñimiento, aumento de peso. Fíjate, o sea, al final puede repercutir también incluso en eso. Yo tengo muchísimas preguntas que te quiero plantear. También quiero que las personas que nos están siguiendo hoy en directo a través del chat del streaming por el que nos están siguiendo puedan plantearte preguntas a través del chat, nos llegan y yo se las traslado a Cristina. Yo voy mucho al dentista. Ayer mismo por la tarde estuve en el dentista, la semana pasada también llevé a mis hijas y fíjate, nunca me han tenido que hacer una endodoncia. Porque sé que la salud bucodental es fundamental la prevención y que cuanta más prevención haya, menos dinero además tendremos que invertir y más saludables vamos a estar. Antes yo decía algo fundamental, el fracaso escolar. Y dirán, ¿qué tiene que ver la salud bucodental con el fracaso escolar? Bueno, tiene que ver. ¿De qué forma? Muchísimo, está muy relacionada. Muchas veces nosotros notamos que los niños pueden llegar a estar cansados y que no rinden en el colegio y se puede expresar viendo que pueden llegar a tener ojeras, cansancio, y es porque no descansan bien, y eso es porque hay algún problema relacionado con la respiración. Nosotros, si no respiramos por la nariz y hacemos una respiración solo por la boca, no se desarrolla el maxilar, que es la parte de arriba de los dientes, se queda estrecho y por tanto la vía aérea está más dificultada a la hora de respirar y pueden llegar a haber ronquidos, apneas, que dificulta que el niño rinda en el colegio. Esto, sé que a vuestra consulta os llegan padres y madres que yo tengo la sensación, y por lo que me contabas estos días preparando este encuentro me lo decías, no tienen la suficiente conciencia en torno a esto y que se creen que es una cuestión simplemente de estética, de tener los dientes bien colocados o no. Esto va mucho más allá, ¿no? Sí, cuando nosotros veamos que los dientes en los niños están apiñados o que sobresalen hacia afuera, tiene mucho que ver con esta patología relacionada con la respiración, la deglución y la masticación. Por tanto, no podemos no prestar atención a eso, porque cuando nosotros respiramos por la boca y no por la nariz, no podemos mantener los labios juntos, porque la lengua está abajo para poder respirar. Por tanto, ¿qué ocurre? Que los dientes no tienen ningún freno del labio, que es un músculo muy potente que frena que los dientes vayan hacia adelante. Y es cuando vemos que hay papás que consultan este problema. ¿Por qué mi hijo tiene los dientes hacia afuera? Pues muchas veces el problema viene de la respiración y nosotros
junto con el otorrino, el alergólogo, tratamos esta serie de problemas. Por eso es muy importante no pasarlo por alto y acudir a la consulta. Claro. El origen de todo esto está en el amamantamiento. Explícanos eso qué significa. A ver. El órgano de la boca se desarrolla desde que nacemos. Entonces, la primera forma que tenemos de alimentarnos está a través de la lactancia materna. El bebé lo que realiza son movimientos de adelantamiento y retroceso de la mandíbula para poder producir que salga la leche. Esto realiza una fuerza muy potente de la musculatura y hace que además alterne con la respiración nasal, porque él necesita respirar a la vez que se amamanta. Si por el contrario el bebé no se amamanta y toma biberón, puede cortar ese flujo de leche cuando quiere y respirar por la boca. Y es uno de los principales problemas que empezamos a tener. Necesitamos estímulos musculares para que se desarrollen los maxilares y puedan salir los dientes, quepan los dientes de leche. Claro, importante, masticar por los dos lados, a ver, porque hay que cabe detectar. En cuanto tengamos todos los dientes de leche, lo ideal es que el niño empiece a masticar alimentos a trozos. Y hoy día los pediatras en esto nos ayudan mucho porque a partir de los 6 meses de edad ya empiezan a introducirlos. Es porque necesitamos que esos dientes de leche tengan un frote, un desgaste para estimular a nivel neuronal que se cree hueso nuevo para que la dentición definitiva, que es mucho más grande, quepa en la boca. Fíjate. Una vez que ya somos adultos, que ya tenemos los dientes definitivos, que se han ido los dientes de leche, por ejemplo, problemas que te estás encontrando en consulta, en un tiempo en el que estamos, en el que hemos tratado mucho el tema de la salud mental. Sí. Al final hay una cantidad de personas que tienen bruxismo, que esto está muy relacionado, enorme. Vamos a explicar primero, para el que no lo sepa, que qué suerte, porque esos que no lo tienen seguramente, qué es el bruxismo y cómo se trata el bruxismo. El bruxismo es el apretamiento nocturno o diario. Se puede hacer también de día, no solo de noche, pero es apretar los dientes, frotarlos. ¿Y esto por qué ocurre? Hay una causa, no solo es una causa, son muchas. Una de ellas puede llegar a ser el estrés, otra factores genéticos y también la malposición de las piezas dentarias. Si tenemos dientes que no ocluyen de una manera correcta, que no encajan bien, crean contactos prematuros que sobrecarga la oclusión, la musculatura y crea ese apretamiento. ¿Cómo podemos saber? Imagino que esto es yendo un profesional, pero no sé si podemos tener algún indicador en casa para saber que la oclusión de nuestra boca, que cuando cerramos no estamos cerrando bien. Hay formas de darnos cuenta. Si nosotros, de manera fácil, si nosotros vemos que los dientes están apiñados, ahí es indicativo de que hay una compresión del maxilar y que los dientes están chocando muy fuertemente con las fuerzas de la masticación, porque todo está comprimido. Otra cosa que podemos mirar es si las encías han bajado. Si las encías han bajado más de la cuenta y vemos parte de la raíz, es porque el diente sufre ese traumatismo porque no está en su lugar. Y luego, si al cerrar la boca vemos que primero choca un diente y luego todos los demás. Eso es indicativo de que algo está ocurriendo y los Esto es dientes una prueba no están muy bien. fácil de hacer en casa. O sea, hacemos así. Cerramos. ¿Cómo lo harías, Cristina? ¿Cerramos la boca? Cerramos la boca y vemos que la gente que nos esté siguiendo lo esté perfectamente en haciendo también. relajación, vamos cerrando muy relajadamente. Y notas que llega primero, ¿no? Eso es, que tienen que ocluir todos los dientes a la vez, chocar todos a la vez, no uno primero y luego el resto. Vale. Por ejemplo, las férulas. ¿Habéis notado? Venimos de un tiempo muy complicado, donde la salud mental se ha puesto encima de la mesa, porque además la pandemia ha provocado una sacudida mundial tremenda. ¿Habéis notado que hay más bruxismo y que, por ejemplo, la gente está necesitando más retenedores nocturnos, que es como un aparato que se pone por la noche para evitar eso que estás explicando? Sí, debido a la pandemia es verdad que el estrés ha aumentado y en los pacientes a la consulta también han venido por ese motivo, pero sobre todo también hemos encontrado pacientes que demandan más tratamientos estéticos debido a que al quitarnos las mascarillas tenemos que empezar a enseñar nuestra sonrisa de nuevo. Claro. Y es algo que si no la tenemos bien nos cuesta un poco volver a adaptarnos. Por eso hoy día es verdad que están acudiendo de nuevo a la consulta por ese motivo. Por un tema estético, pero fíjate, aquí queremos plantear un asunto que es fundamental, porque parece que la boca es una cuestión solo estética, está muy bien la parte estética, pero hay una necesidad. Sí. Y además, en este caso, también muchas veces van de la mano. ¿Es estética? ¿Es necesidad? Esta gente que os está llegando a consulta, bueno, pues es
porque son muy presumidos, lógicamente yo lo entiendo, a todo el mundo le encanta sonreír y tener una dentadura perfecta, pero detrás de todo esto muchas veces, detrás de bocas aparentemente perfectas, no son bocas saludables, ¿no? Justo. Muchas veces porque tengamos los dientes alineados no es indicativo de que los dientes estén cerrando bien en su posición y puede generar sobrecargas de la oclusión, problemas como dolores de cabeza, porque si hay un diente que choca antes, la mandíbula va a querer cerrar, ella quiere comer. Claro. Entonces ella se va a adaptar. Si tiene que chocar y girar a un lado, se va a girar. Y eso sobrecarga toda la musculatura que rodea la mandíbula, a la vez va al cuello y a la columna vertebral. Por tanto, podemos tener problemas como migrañas, escoliosis, vértigos, dolores de cabeza. ¿Esto cómo se soluciona? Fíjate, a mí esto me pasa. Te decía que ayer fui por la tarde a la dentista a una revisión pensando que me van a tener que hacer una endodoncia o algo. Digo, es que me duele mucho en este lado y me decía, no tienes ni caries ni necesidad de endodoncia, la boca está perfecta. Lo que tienes es seguramente que tienes bruxismo por la noche, pese al retenedor. Muchísima gente ahora mismo utiliza estos aparatos por las noches y esto lo que me provoca no es una migraña, pero sí una especie de cefalea. Sí. Y un tema incluso cervical. Justo. ¿Cómo se soluciona? Con esto tiene que ir muchísima gente a vuestra consulta a preguntaros lo mismo. ¿Esto cómo se soluciona? Tenemos que ver si el problema está generado por la maloclusión, porque hay un diente que no está en su posición y está chocando prematuramente, que es la mayoría de las veces. Entonces hacemos una evaluación del paciente y decidimos qué tratamiento es el que le viene mejor de forma multidisciplinar con el resto de profesionales que componemos la clínica dental. Vale. En caso de que no sea un diente el que choque antes y que estemos ante un caso de, pues estamos pasando un periodo de más estrés, tenemos más ansiedad, ¿ahí cómo se trabaja con eso? ¿Qué recomendáis? Normalmente trabajamos en conjunto con el fisioterapeuta y vamos viendo si al relajar la musculatura, porque muchas veces esa tensión no nos deja ver si muerde bien o no, vemos luego si hay una patología asociada o oculta cuando el paciente ya relaja toda esa tensión. Claro. ¿Cuáles son esta es una de las consultas más frecuentes que tenéis, de las dudas más frecuentes que os trasladan. ¿Cuáles son las otras? ¿Con qué os estáis encontrando? ¿Cómo estamos empezando a salir de este tiempo y qué os llega? Muchas veces hay una pregunta que es, ¿realmente este tratamiento me viene bien por salud o es estética? Porque a mí la estética no me interesa nada. Esto os lo pregunta mucha gente, adultos o os lo preguntan adultos también padres y madres, ¿no? Sí. Hay gente que sí que lo pregunta. Otros vienen directamente por la estética, pero otros no, evidentemente. Y esto sí que nos preguntan que si realmente el tratamiento lo necesitan. Y es como si nosotros vamos a un médico y nos manda un tratamiento para algo y nosotros le decimos que si eso realmente lo necesita o es estética. Nosotros cuando un paciente entra por la consulta no solo miramos los dientes, estamos evaluándole desde que entra en el gabinete, vemos su postura corporal, cómo camina, cómo se sienta, si está erguido, qué posición tiene la cabeza. Oh, qué interesante. Vemos la cara, las asimetrías faciales que se crean porque la mandíbula se giró a un lado por algún motivo, alguna pieza que no muerda bien o porque el maxilar no tiene un tamaño suficiente, es la parte de arriba y choca con la parte de abajo, con la mandíbula. Vemos todo eso. Luego vemos la articulación temporomandibular, que es como la mandíbula articula con el cráneo, con el maxilar, ¿no? En la parte de arriba. Y por último ya miramos los dientes. Por tanto, después de toda esa evolución que vemos en ese paciente, lo miramos, lo analizamos, nosotros si le recomendamos un tratamiento es porque realmente estamos viendo que ocurre algo y yo siempre se lo suelo explicar para que ellos entiendan por qué es necesario. Pero la primera pregunta es cierto que es, no quiero estética, realmente esto me hace falta o no. Fíjate, ¿hay una mayor conciencia con la salud bucodental si lo comparamos, por ejemplo, con respecto a la última década o a las últimas 2 décadas? Sí, la gente ya va siendo cada vez más consciente de que el no acudir al dentista va haciendo que a la larga vayamos perdiendo piezas dentarias y eso va haciendo realmente que el órgano de la boca no funcione y sin alimentarnos no podemos realmente vivir. Claro. Al final es algo básico para la salud. Y sí que veo cada vez más conciencia en este aspecto, aunque todavía nos queda mucho en cuanto al cepillado, a la higiene. Esto es muy importante. ¿Cómo es un buen cepillado de dientes? ¿Cómo sé que lo estoy haciendo bien? Bien, en la farmacia todavía venden, a día de hoy, unas pastillas que nos ayudan
Se derriten en la boca y nos ayudan a ver si todavía tenemos restos de placa en la boca. Qué bueno, esto no lo sabía. Sí, ¿Cómo son se llaman detectores estas de placa. ¿Son? Detectores de placa. Ajá. Entonces, la placa realmente es la suciedad que se pega al diente, que si nosotros no actuamos y la cepillamos, hace que se vaya acumulando y la encía se inflame, porque la encía no quiere bacterias ahí, bacterias patógenas. Ella se va a inflamar y las bacterias van a entrar dentro de la encía y se crea esa bolsa periodontal que no es más que un acúmulo de bacterias. Eso a la larga, si no lo eliminamos, se crea el sarro, que es la placa dura, que va a hacer que la encía baje y baje el hueso y cada vez el diente tenga menos soporte, menos agarre y empiece la enfermedad periodontal o la pérdida de dientes y por consiguiente el fracaso de la pieza en cuestión y que al final se pueda llegar a caer. ¿Cuáles son? Luego, bueno, esto no sé si es muy básico, pero por ejemplo, me decías lo de estas pastillas que venden en farmacia para detectar la placa. Fíjate, esto no lo había utilizado nunca y yo tengo de todo, irrigador, un limpialenguas, esto de las pastillas no lo conocía. Pero a la hora de limpiar los dientes, por ejemplo, ¿cuál es la forma en la que tenemos que enseñar a nuestros hijos e hijas y nosotros mismos para hacer un buen lavado de dientes con el cepillo? Tenemos que intentar cepillar de la encía al diente. Por tanto, si cepillamos de arriba, la arcada superior o de abajo arriba, ¿no? Justo. Si cepillamos la arcada superior lo tenemos que hacer con la boca abierta y siempre por los dientes, la cara que mira hacia afuera y también la cara que mira hacia adentro. Tenemos que cepillar de la encía al diente con estos movimientos. Siempre toda la boca. Y luego la arcada inferior, de la encía al diente, otra vez con la boca abierta. Si cepillamos con la boca cerrada, vamos a introducir la suciedad de arriba a abajo y la vamos a meter en la encía de la arcada inferior. Claro. Por tanto, hay que mantener la boca abierta para poder hacer eso. Luego limpiamos por dentro la cara del diente que no se ve. Luego la zona con la que mastico. Por último, los carrillos, que es el fondo de vestíbulo, no sé cómo llamarlo, el fondo de la boca, donde termina la boca, la encía. Cepillamos ahí. Por último, no olvidar la lengua. ¿Por qué es importante lo de la lengua? La lengua es muy importante porque han ido cayendo las bacterias según nos hemos ido cepillando y se retienen en las papilas. Por tanto, es necesario cepillarla. ¿Y la lengua se cepilla? Bueno, antes de lo de la lengua, ¿cepillo eléctrico o cepillo normal? Dependiendo. El cepillo eléctrico es muy bueno, es cierto, pero depende en qué situación. Hay pacientes que llevan ortodoncia, bracket, que es difícil con el movimiento del cepillo poderse cepillar, ya que el bracket está ocupando una superficie muy grande del diente. Al final, ese movimiento semicircular a veces hace que la placa se meta debajo de la encía. Para el resto de pacientes que no lleven bracket, está totalmente aconsejado. Y hay otros que con bracket también se manejan, pero la mayoría pasamos a manual siempre que lleven bracket. Si no, es perfecto su uso. Y se utiliza, por ejemplo, si tenemos los dos, yo utilizo los dos de forma alterna. Sí. ¿Esto es recomendable? Es decir, porque a mí siempre me da como cosa utilizar 3 veces al día el cepillo eléctrico. Entonces voy alternando. ¿Qué es lo mejor? Si utilizas el eléctrico es perfecto, no tienes por qué alternar, porque el eléctrico además te marca la fuerza con la que tú te estás cepillando, que muchas veces no debemos apretar tanto y creemos que por apretar más se va a limpiar. Sí. Y es suficiente con hacer un buen cepillado suave y eliminar la placa. Por tanto, el cepillo eléctrico está perfectamente y no hace falta que utilices el otro. ¿Cómo me limpio con el cepillo eléctrico, por ejemplo, la lengua? Claro, es un poco más complicado porque hace movimientos circulares. Como... Deberías tener unos limpiadores linguales que hay de lengua. Sí, los tengo. ¿La has visto en forma como de semi-raqueta? Sí. Y vamos limpiando la lengua. ¿Esto es recomendable, tener un limpiador de lengua? Si tienes el cepillo eléctrico, sí, porque si no es muy complicado. ¿Y si solo tenemos el cepillo manual? No hace falta. No hace falta. Te cepillas ahí bien. Hay algunos que por detrás tienen una parte rugosa, si le damos la vuelta, y hay otros que no. Pero yo me limpio con las cerdas y sin más, con el cepillo. Perfecto. Esto además también tendrá que ver con el mal aliento, ¿no? Sí. El acúmulo de bacterias genera muy mal olor, porque las bacterias defecan en boca. No solo comen, sino también hacen sus necesidades, viven ahí, se reproducen. Y eso es la causa del mal olor. Claro, es que esto es muy importante saberlo. Fíjate, esto sabes a mí que me lo contó hace años Adolfo, el chef Adolfo, que está en Madrid y en Toledo, me dijo, es fundamental y es el que me explicó lo del tema del aparato de la lengua para tener una buena higiene dental y bucal, ¿no? Cierto. Fíjate. El irrigador, por ejemplo. Al final estamos llenando nuestro baño de todos los aparatos, ¿no? Pero bueno, si garantizamos todo esto, al final incide
directamente en un ahorro económico del bolsillo Sí, de todos, sin duda. porque al final estamos previniendo, no atajando un problema cuando ya se ha presentado, ¿no? Claro. El irrigador. El irrigador viene muy bien para zonas donde no llega el cepillo, pero nunca puede sustituir al cepillado dental. Porque el cepillado realmente es lo que remueve la placa, la limpia realmente. El irrigador echa un chorro de agua, ayuda a que salga de las zonas donde el cepillo no entra, pero no despega la placa del hueso, que es el diente. Es muy útil para pacientes que ya tienen inflamación de las encías o para pacientes que llevan implantes y irrigan por debajo del implante para prevenir esas inflamaciones alrededor del implante que se llaman perimplantitis. No solo se inflama el diente, la encía que lo rodea, sino la encía que rodea el implante. Bueno, yo te he hablado del irrigador como si todo el mundo supiese lo que es un irrigador. ¿Qué es un irrigador? El irrigador es un aparato que echa agua a presión, ¿verdad? Que muchas veces al principio cuando lo compramos debemos probarlo en la bañera para evitar que nos bañemos entera. Sí, echa agua a presión y ayuda a remover esa suciedad de las zonas donde no llegamos con el cepillo. Es decir, debajo de la encía, si ya están inflamadas, ya es que tenemos un problema o porque llevemos implantes dentarios. Bueno, a mí me ha pasado ya más de una vez que no he conseguido a lo mejor enganchar el cepillito del irrigador bien, le he dado al irrigador, ha salido todo el agua y se me ha llenado todo el espejo de agua, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, limpiador lingual, el irrigador, cepillo eléctrico también recomendable, aunque no tenemos por qué descartar el cepillo tradicional. Y luego te quería preguntar por la innovación, porque es verdad que nos decías, en los últimos 20 años se ha notado una mayor conciencia por parte de las personas a la hora de tener una higiene bucal que incide en muchos factores de nuestra vida. A la hora de caminar, que también te plantearé ahora eso, ¿en qué lo notáis cuando llegáis y hacéis ese estudio? ¿En qué momento nos encontramos de innovación? ¿A qué lugar hemos llegado? Estamos en un avance ahora mismo que para nosotros es increíble. ¿Por qué? Hemos introducido en nuestros tratamientos el escáner digital, el escáner intraoral y extraoral, vemos la cara y planificamos tratamientos ya en 3D junto con... podemos ver esa boca 3D, los dientes, podemos mover los dientes y el hueso, es alucinante. Y hoy día tenemos también tratamientos de ortodoncia invisible con alineadores que nos permite que ese movimiento sea mucho más efectivo porque lo podemos planificar en el ordenador como nunca antes. Claro. ¿Cuál dirías que ha sido el mayor avance de los últimos años? A nivel de odontología, la introducción del escáner, sin ninguna duda. ¿Qué queda por hacer? ¿Cuál sería el gran hallazgo de la próxima década? Buah, nos queda muchísimo por hacer. Mucha gente dice, a ver cuándo inventáis algo para que la caries no aparezca. No, eso es algo que va a ser muy complicado porque solo necesitamos cepillarnos. Pero bueno, con la revolución que tenemos hoy día, los tratamientos facialmente guiados es lo que hacemos actualmente, que es diseñar la sonrisa según las dimensiones de la cara. Fíjate, qué interesante eso, ¿eh? Hay diferencia también entre niños y niñas. Esto es importante, de cara a los padres y a las madres. ¿Qué diferencia hay cuando vamos a un odontopediatra, a un ortodoncista? ¿Qué diferencia hay entre ellos? Hay diferencias entre niños y niñas porque las niñas empiezan el desarrollo antes y los niños lo comienzan después y lo terminan después también. En cuanto al ortodoncista, nosotros somos responsables de no solo mover los dientes si lo vemos que están en una posición no correcta, sino que también podemos actuar siempre que haya crecimiento en la disposición del hueso. Si vemos que un maxilar, la parte de arriba, respecto a la mandíbula no encajan porque sea uno más grande que otro, siempre que nos quede crecimiento podemos hacer una estimulación del hueso de menor dimensión y hacer que la boca cierre correctamente. Y para eso es indispensable que vengan con una edad de crecimiento suficiente, teniendo en cuenta que las niñas finalizan el desarrollo antes que los niños. Por tanto, el tratamiento lo tenemos que comenzar antes en niñas. Claro. Dentro de la prevención también, ¿qué te parece? Pues ahora mismo uno de los grandes avances, nos decías, es lo de la ortodoncia invisible. Sí. Todos recordamos cuando de pequeños en algún momento hemos tenido que llevar brackets, lo que se veía en esos brackets. Después muchas veces hay gente a la que se le pone un retenedor. Sí. ¿Ese retenedor se recomienda mantener ya para el resto de la vida? ¿Durante cuánto tiempo? Los retenedores con el tiempo se pueden ir retirando según las características del paciente. Lo normal es que tengamos un correcto crecimiento de los maxilares y que lo podamos hacer encajar en su posición y que los dientes encajen perfectamente en su sitio. Pero, sin embargo, si el crecimiento ya ha finalizado y el paciente es adulto, ya ese crecimiento de los maxilares no lo podemos
modificar y necesita hacerse una cirugía acompañada de la ortodoncia para hacer crecer el hueso que está en defecto. Por tanto, hay pacientes que no se quieren operar y solo quieren mejorar un poco la estética de los dientes o comer mejor, o dientes que se mueven, tienen mucha movilidad porque no tienen apoyo entre ellos y le ayudamos en cierto aspecto. Si eso lo hacemos de esa forma y los maxilares no tienen una correcta distribución entre ellos, tendremos que mantener los retenedores de por vida. Pero si nosotros hemos logrado que el tratamiento de ortodoncia termine perfectamente bien, porque el paciente reúne todas sus características o lo hemos tratado desde la infancia, o es un adulto que no tiene mayor problema y lo hemos podido tratar muy bien, los retenedores con el tiempo, si la oclusión es perfecta, muerde muy bien, se pueden retirar sin ningún problema. Qué bien. Más cuestiones. Por ejemplo, me ha dejado preocupada lo que decías de muchos adultos, padres, madres, que no le dan importancia a esto y que muchas veces te dicen, bueno, esto es una cuestión estética. Si no atajamos esto de forma preventiva, bien desde el principio, ¿en qué problemas puede terminar derivando? Justo en lo que hemos hablado de que ya llega un momento en el que no podamos ayudar a ese niño simplemente con aparatología, sino que tengamos que recurrir a otro tipo de tratamientos ya más agresivos cuando ya sea adulto. Por eso es muy importante y sobre todo para ayudarles a detectar problemas como hábitos, el respirador oral que hemos hablado antes, o succión digital. Hay niños que se chupan el dedo y eso hace que se genere una gran compresión del maxilar y no puedan encajar bien la boca, los dientes de arriba sobre los dientes de abajo y se generen muchos problemas a nivel respiratorio, a nivel de deglución incluso. Fíjate, al final también es una cuestión de necesidad, de estética y también de bolsillo, porque prevenir hace que a la larga terminemos gastando menos. Me gustaría que nos dieses algunos tips fundamentales de cómo deberían ser unos hábitos saludables en el cuidado y en la higiene de nuestra salud bucodental diarios. ¿Cómo debería ser eso? Deberíamos, siempre que comiéramos, cepillarnos los dientes. Eso sería... Hay que esperar un tiempo porque muchas veces te dicen, no, tienes que dejar pasar 10 minutos. No, no hace falta. Vale. Podemos cepillarlo, terminar de comer y cepillar. Son cosas de las abuelas que no, ¿no? Lo que no debe pasar es más de media hora desde que nos cepillamos, porque ya es cuando las bacterias empiezan a crear un ácido que debilita el esmalte y que empieza a aparecer la caries. Claro. Pero realmente lo que tenemos es que cepillarnos siempre que comemos y acudir a revisiones periódicas para ver que no solo es el cepillado, sino que hay veces que por mucho que nos cepillemos tenemos problemas asociados. Hay veces que hay niños que tienen problemas en el esmalte, no se formó bien ese esmalte y por tanto se desgasta con mucha facilidad. Y si no lo llevan al dentista, pues no son capaces los papás de darse cuenta. ¿Qué puede provocar que un niño o una niña no se le forme bien un esmalte? ¿Qué hay detrás de eso? Eso ocurre desde el nacimiento, en el embarazo, y depende del tipo de alimentación que haya llevado la madre. Y hay veces que no, hay veces que es genético, pero influyen muchos factores en ello. Pero deben acudir al dentista para poderlo ver, porque muchas veces los niños, cuando le duele, el dolor es algo básico para que no puedan masticar por ambos lados. Si no masticamos por los dos lados, ya empieza a haber un problema porque se va a desarrollar más el lado de trabajo, el lado que mastica, que el otro lado, la musculatura y todo. Entonces se van a empezar a crear asimetrías de la cara. Más cuestiones, por ejemplo, dudas que te trasladen, sobre todo, fundamentalmente, por ver el cambio que se ha producido después de la pandemia. ¿Has notado que las dudas que te trasladan las personas que os consultan han cambiado también o eso no? Sí noto a los padres, como hablábamos antes, un poco más preocupados porque le quitan las mascarillas a sus hijos y a la hora de relacionarse con el resto quiere que sus hijos no pasen apuros en cuanto a que tiene un diente hacia afuera, uno hacia adentro, otros niños le dicen. Entonces sí que veo más demanda en cuanto a que los padres son más conscientes de se ha quitado la mascarilla, me la he quitado yo también, y cómo se va a relacionar con los demás, ¿no? Pues la sonrisa aumenta la autoestima y eso es así y nos ayuda a relacionarnos. Sin duda. Vamos con las preguntas que te están planteando a través del chat del streaming desde el que nos están siguiendo. La primera es Aisa López y te pregunta, ¿los chupetes afectan en el desarrollo del maxilar y en la salida de los dientes? Sí, sí que afectan. Cuando nosotros utilizamos el chupete durante más tiempo, se alarga en el tiempo, lo que ocurre es que el maxilar se va estrechando por la succión. Nosotros tenemos músculos alrededor de la boca que se llaman músculos periorales y para mantener la anchura del maxilar necesitamos que la lengua, que es un músculo muy potente, se
posicione sobre el paladar. Si nosotros tenemos el chupete en medio y solo succionamos, lo que ocurre es que los músculos periorales comprimen ese maxilar y empieza a haber problemas respiratorios, problemas de compresión y se crean esas mordidas cruzadas. Y es que ese maxilar no choca como debería, que es como una caja, donde la tapa queda por encima de la caja, sino que la tapa, en este caso, se haría pequeña. ¿Qué sería lo normal? Por completar un poco la pregunta de Aisa López, cuando tenemos un hijo o una hija y le damos el chupete, ¿cuándo nos estamos pasando de tiempo y debemos decir, no, ya el chupete se acabó? En cuanto ya tengamos todos los dientes erupcionados temporales, deberíamos retirar el erupcionados chupete. Es que hayan salido toda la dentadura, ahí ya fuera el chupete. Sí, debería de estar fuera. Si no, ya va a empezar a crear problemas, no sé si lo habréis visto en casa en alguno de los hijos, que se crean mordidas abiertas. Y es que los dientes de arriba no llegan a solapar con los dientes de abajo y es por la succión y porque ya el maxilar se deforma debido a esa succión del chupete continua. Vamos enseguida a continuar con más preguntas del público, pero déjame antes que saludemos a Santiago Granados. Nos va a acompañar también en esta charla. Él es director del área banca comercial en Segurcaixa Adeslas. Quería saludarte y también plantearte alguna cuestión. Santiago, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal? Gracias, Marta. Buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros. Oye, cuéntanos. Comentabas al principio que era una charla inspiradora y no solamente ha sido inspiradora, sino muy aleccionadora y como para tomar nota de los consejos que nos ha dado Cristina, que sin duda hemos podido todos comprobar que tenemos áreas de mejora en nuestra propia salud bucodental. Yo he tomado buena nota de sus indicaciones. En este sentido, está claro que la salud bucodental está ligada al resto de la salud de nuestro cuerpo y de eso nosotros lo venimos viendo en Segurcaixa Adeslas. Yo creo que entendemos que la estética y la salud bucodental pues van de la mano. Porque cuando decís realizarte un tratamiento de estética dental, realmente estás mejorando no solamente tu salud dental, sino también la de tu salud en general de tu cuerpo. O sea, yo creo que incide positivamente, ¿no? Y yo creo que en este sentido las técnicas de estética dental pueden parecer destinadas a mejorar nuestra sonrisa, que sin duda están para ello, pero realmente lo que hacen es solucionar un problema de salud que es necesario corregir, sin duda. Y por esto, Cristina, yo quería saber tu opinión, ahora que hablamos naturalmente de salud bucodental, si crees que el foco predominante en las soluciones de estética nos hace olvidar la importancia de la prevención y de los hábitos saludables. Si esto nos lo hace olvidar. Sí, hay muchos tipos de población que acuden a la consulta, evidentemente, pero hay algún sector que nos pide más el tratamiento estético que el funcional. Y es cuando un paciente demanda solo estética y quiere, por ejemplo, carillas. Cuando nosotros vemos a ese paciente, le recomendamos realizar primero un tratamiento de ortodoncia, es porque es necesario y vemos que no está mordiendo correctamente. Y al igual que pacientes que le faltan una pieza dentaria y acuden a la consulta para reponerla con un implante y no entiende por qué, primero se le deriva para que un ortodoncista le vea por qué si las piezas no están ocluyendo bien, no están mordiendo bien y nosotros colocamos un implante, es algo que luego no se puede retirar para moverlo cuando al paciente le cree dolores de cabeza, esa mala masticación. Entonces nosotros siempre le recomendamos primero hacer un tratamiento en conjunto, ver qué problemas se derivan antes que algo estético, porque es evidente que cuando hacemos un tratamiento odontológico le acompaña la estética al reponer una pieza ausente o aliviar los apiñamientos dentarios o reponer el órgano que no está funcionando bien y está atrofiado. Claro. Santiago, muchísimas gracias. Interesante el punto de vista. Al final es cuidar antes que cuidar, porque si prevenimos, pues evitaremos males mayores, ¿no? Santiago, muchísimas gracias. A vosotros. Si te parece, vamos a seguir también con más preguntas del público. La siguiente la plantea Marina López. Sí. Y te pregunta, Cristina, me hice un injerto hace unos 3 años y se vuelven a ver las raíces de los dientes. ¿A qué crees que eso se puede deber? Se llamaba Marina, ¿verdad? Sí. Marina, es importante que vayas a un ortodoncista para que vea si esas piezas dentarias están bien posicionadas. Si no lo están y tiene un contacto prematuro o el maxilar está comprimido, va a hacer que las fuerzas de la masticación sean demasiado potentes para ser
sujetadas o aguantadas o recibidas por esos dientes. Por tanto, ese traumatismo continuo va a hacer que la encía no se pueda mantener en su posición y se retraiga. Y aunque te pongan injertos, con el tiempo no va a ser suficiente, porque muchas veces es debido a ese traumatismo continuo o porque la raíz esté posicionada en una posición un poco fuera del hueso, y con un tratamiento de ortodoncia a lo mejor podemos ayudar a introducirla. Habría que ver el problema, pero es importante que acudas a un ortodoncista para ver cuál es la raíz de ese problema. Claro, es que es importante. Otra cuestión, esta te la plantea también a través del chat del streaming Cristian Castella. Te dice, ¿cómo evaluar si tengo unas encías sanas? Siempre que no sangren y tengan un color rosa pálido, que no estén rojas. Si al cepillarnos las encías sangran, indican que hay gingivitis, inflamación de la encía, y por tanto no están sanas. Y sobre todo ver que los dientes están limpios, que no tienen acúmulo de placa blanca pegados a ellos. Esto es lo que nos indica que las encías están sanas. Sobre todo que no haya sangrado y que tengan una buena coloración. Perfecto. Siguiente cuestión. Hay un montón de preguntas, espero que nos dé tiempo a todas. La plantea Lorena Fragas y te dice, ¿en qué casos es mejor no quitarse las muelas del juicio? Bien, Lorena, es una pregunta muy interesante. Las muelas del juicio a veces no las podemos retirar por el motivo de que estén muy cercanas a un nervio y no podamos hacer su extracción. El resto de veces las muelas del juicio no juegan un papel prioritario en la boca, por tanto, muchas veces para los tratamientos de ortodoncia la quitamos a propósito para poder mover piezas hacia atrás incluso, o para que no desestabilicen la oclusión, que es la forma de morder. Cuando la muela del juicio empuja, puede mover al segundo molar, a la pieza que está más pegada a ella, y puede hacer que la mordida a nivel posterior se desestabilice y tienda a abrirse un poco. Por tanto, nosotros por precaución a veces mandamos a extraer esas muelas, o también porque empiecen a erupcionar y creen dolor e inflamación en la zona porque no tienen espacio para salir. Claro. Siguiente cuestión, la plantea Javier González y te pregunta, Cristina, ¿cómo es una limpieza completa de las células nocturnas? De las férulas. De las férulas nocturnas. Sí, Javier. Para poderlas limpiar, entiendo, quieres pedirme consejo. En la farmacia venden unas pastillas parecidas a las pastillas de Corega que ayudan, que son de limpiadores de prótesis, que ayudan a desincrustar la suciedad de las férulas nocturnas. Depende de que sea tu férula. Si es una férula para retener los dientes de ortodoncia o es una férula de bruxismo, que es diferente. Si es una férula de bruxismo, son unas férulas duras, son de acrílico, esas son muy duras, son muy rígidas y no se doblan. Si son esas, con una pastilla de Corega está fenomenal, pero si son los retenedores transparentes, que son más flexibles, se pueden limpiar con limón puro. Si lo echas el limón puro y lo dejas un rato actuar, desincrusta la suciedad. Pero si la suciedad es ya muy grande, es mejor ir a la farmacia y comprar alguna pastilla. No es de Corega, pero es parecida y ayuda a desincrustar también. ¿Y esto cómo lo pedimos en la farmacia? Es decir, en función de qué tipo de retenedor tengamos. Si es una férula, ¿no? Sí. Que tiene una consistencia más dura, ¿cómo se llaman estas pastillas? Las mismas que utilizamos para limpiar prótesis. Las de Corega, que es la marca más conocida, son las pastillas que ayudan a desincrustar de ese tipo de aparatología que es más dura. Pero si ya son retenedores transparentes que son más flexibles, esos con limón puro es suficiente. Sale la suciedad y se incrustan. Es un desincrustante natural. Luego lo enjuagas y a la boca. Fíjate, yo sabes lo que hago por las mañanas cuando me quito la férula, lo que hago es con el mismo cepillo de dientes. Con agua y jabón siempre. Claro, le echo agua, lo limpio bien, lo dejo secando ahí al aire y se me mantiene muy bien. Eso es perfecto, pero si ya se acumula sarro, porque aunque la limpiemos se va acumulando esa suciedad, que es lo que entiendo que Javier preguntaba, es que ya no la puede quitar, necesita ya algo más fuerte. ¿Y eso se da más en férulas que se utilizan como retenedores nocturnos o en el otro tipo de férulas? Se dan más en las rígidas, es la que más se acumula el sarro. En las otras lo que suele ocurrir es que se desgastan y se rompen a nivel posterior de los molares. Entonces, cuando ya están rotas, solemos recambiarlas. Y lo mismo duran 1 año, que 1 año y medio, 2 años. Entonces, no tienen tanto tiempo como para llenarse tanto de sarro. Claro. Le pasa más a la rígida, que nos suele durar más tiempo.
Me gustaría que nos contases, Cristina, tú eres maestra de maestros, yo lo decía antes, también eres profesora, eres doctora en odontología y ortodoncia. ¿Algún caso personal o el caso personal del que más satisfecha te sientas, pues por la dificultad que entrañaba, por el perfil de paciente o de la paciente, de haber podido sacar adelante? Pacientes que ya son adultos y tienen una complicación en cuanto a el tamaño de los maxilares, ya no encajan bien, no quieren operarse, y el tratamiento de ortodoncia nosotros colocamos mini tornillos, son unos tornillos muy pequeñitos que se apoyan en el hueso, y con eso y fuerzas apropiadas hacemos lo suficiente como para que el paciente muerda correctamente, satisfacemos su estética y su función. Y estos pacientes que están agradecidos de por vida es el mejor regalo. ¿Y de niños pequeños, por ejemplo? Los niños pequeños siempre te devuelven una sonrisa y mucho de lo que tú le das. Entonces, en niños pequeños, siempre el que viene rebelde y termina encantado. El que no quería entrar y luego ya no quiere salir. Ese es el mejor paciente. Claro, es que fíjate, cuando nosotros éramos pequeñas había una especie de terror ahí al dentista, parecía que iba a ser un matadero, ¿no? Yo creo que los niños no van con ese terror tan grande, ¿no? Eso se ha acabado. No. Vienen mucho más tranquilos también porque los papás ya vienen más tranquilos. Claro. Y es una influencia muy importante sobre los niños. Si los papás tenían muy mala experiencia en el dentista, que hoy día ya eso se está dejando relegado a un segundo plano, ya los niños vienen más tranquilos porque en casa le transmiten también esa tranquilidad y luego llegan a la consulta y ven que no pasa nada. Claro, no es como antes, vas a ir al dentista y ya estaba sin dormir 2 noches pensando que iba a ir al dentista, ahora es casi me van a cuidar, y yo creo que tienen asimilado esto también de un poco de la prevención. Te preguntaba también antes, por la historia más emocional, que más satisfacción, más satisfecha te haya dejado de haber podido sacar adelante. También me gustaría que nos contases algún caso, aunque sea sin nombres y apellidos o con ellos, como quieras, del reto más grande al que te hayas tenido que enfrentar, de abrir una boca y decir, ¿por dónde abordo esto?, ¿no? Pues realmente niños jóvenes, muy jovencitos, que tengan un diente en una posición anómala y que no tenga espacio para salir y que tiene mucha probabilidad de perder otras piezas dentarias por tener esa dentro. Pues a base de mucho trabajo y en conjunto trabajando el resto de profesionales, el cirujano, los padres, nosotros, los niños, aguantando pues eso, esas cirugías, ¿no?, en boca. Y con esa paciencia, ese cuidado, hasta que hemos podido solucionar el problema sin que haya perdido ninguna pieza dentaria. Es importante porque tan jóvenes y ya con ausencias, es un reto, es todo un reto que no ocurra. Fíjate. Yo recuerdo, a mí me sacaron, cuando tenía 18 años, me las quitaron un gran dentista que había en Madrid, las 4 muelas del juicio, porque me estaban creciendo de tal forma que me estaban provocando que toda la dentadura me fuese hacia adelante, ¿no? Nunca le he tenido miedo al dentista porque siempre he tenido la sensación, y mira que nuestra generación era un poco de las de tener, que era un lugar en el que me iban por lo menos a dejar infinitamente mejor, y hubo un tratamiento preventivo durante mucho tiempo. Luego llevé aparato, ahora llevo retenedor, en fin, me parece tan importante la salud bucodental que no solo es una cuestión de estética, sino que hay muchísimo más. Vamos a recordar, para finalizar, los consejos básicos para que esa prevención, bueno, pues haga que no nos veamos abocados a tener problemas mayores después, Cristina. Sobre todo recordar, igual que hacemos con el resto de especialidades médicas, acudir a la consulta dental al menos una vez al año para hacer una revisión. Cepillarnos bien los dientes, pues las bacterias patógenas de la boca influyen en que haya enfermedades cardiovasculares como el infarto, incluso puede generar artritis porque esas bacterias viajan por el torrente sanguíneo y se incrustan en las articulaciones creando inflamaciones dolorosas u otras patologías como en pacientes con diabetes, que si no tienen buena higiene y no controlan esa placa, esas bacterias también hacen que no puedan controlar el nivel de glucosa en sangre. Así que es aconsejable que llevéis una correcta higiene bucodental y siempre después de cada comida evitéis tardar mucho, más de media hora, en cepillaros. Me voy corriendo a casa deseando a lavarme los dientes con todas las cosas, el irrigador, los retenedores, lo del bruxismo. He aprendido tantísimas cosas. Y luego recuérdanos estas pastillas que venden en la farmacia, que te las pones y te detectan lo del sarro, la bacteria que puedas tener. Son detectores de placa. Detectores de placa. Y vamos a la farmacia y decimos, queremos pastillas detectoras de placa. Sí.
Perfecto. Cristina Leiva, de verdad, un placer. Gracias por habernos enseñado, por habernos educado en el aprendizaje de la prevención, que es tan importante para que la cosa no vaya a más. Por habernos explicado cómo la estética, la innovación, al final todo parte de una necesidad y cómo afecta al resto del cuerpo también. Un placer, Cristina. Muchas gracias, un placer estar con vosotros. Bueno, muchísimas gracias también por la asistencia al resto de las personas que nos han acompañado, por haber atendido, por haber asistido a esta charla del ciclo de protección de Segurcaixa Deslas. Nos encontramos en noviembre. Vamos a hablar con Víctor Puig, que es especialista en algo también muy importante, en comunicación y reputación online. Nos va a hablar de la huella digital y del derecho también al olvido, es decir, de cómo gestionar el rastro que dejamos en las redes sociales cuando ya no estamos. Eso será en noviembre, lo haremos con Víctor Puig. Muchísimas gracias por habernos acompañado y recordarles también que la semana que viene, el jueves, estaremos a partir de las 7 de la tarde en CaixaBank Talk en Barcelona. Vamos a hablar de la vuelta al cole con una mujer que de esto sabe mucho, que es Laia Arcones, así que les esperamos. Para apuntarse, muy sencillo, lo pueden hacer a través del chat que les aparece ahí en el streaming para seguirnos de forma virtual o si lo quieren hacer presencialmente y acompañarnos también el jueves próximo en Barcelona. Es muy sencillo, hablan con su gestor y nos acompañan. Hablaremos de la vuelta al cole el jueves de la semana que viene. No se lo pierdan.